Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí conectados con el cielo primero que todo y nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Y suscríbase en nuestro canal de YouTube para que les sigan llegando sus devocionales. Y así también entonces nos unimos en estos tiempos tan bonitos de saber que Dios es el que nos guía a nosotros, nos ayuda, nos ilumina. Y bueno, en esta mañana empezamos una semana gloriosa con la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos, un abrazo muy especial. Espero que este fin de semana hayan pasado muy rico, bendecido, en familia, tranquilos, sin nada así diferente que pueda llevarles a algo diferente, ¿no? Sino con alegría y con gozo, y así mismo nos levantamos esta mañana. Entonces, bueno, vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Señor y démosle gracias porque hoy es un día especial, hoy es un día que Él nos regala este día dice que ese es el día que Él hizo, para alegrarnos y gozarnos en Él, no en el día, sino en el Señor. Este es el día que el Señor hizo, para alegrarnos y gozarnos en el Señor, porque nos da este día, nos da fuerzas y nos vuelve a motivar y a levantar. Entonces, Padre, gracias por tu fidelidad esta mañana, por estar aquí contigo. Bendito Dios, yo te pido que en cada lugar que estamos, Señor, tú limpies esos lugares donde nosotros estamos contigo, Señor. Que tu sangre preciosa limpie ese lugar, cada casa, cada familia, pero sobre todo cada corazón, bendito Dios, para acercarnos a ti como tú quieres, un corazón limpio, un corazón puro delante de ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos perdón por toda mala actitud en nuestra vida, todo lo que no te agrade, Señor, te pedimos perdón, porque sabemos que nosotros contra ti pecamos y hacemos lo malo delante de tus ojos, para ser reconocido justo en tu camino y tenido por puro en tu juicio. Reconozco, Señor, que siempre contra ti peco, bendito Dios, porque mi pecado está delante de ti. Por eso, Señor, hoy te digo, perdóname, límpiame, purifícame, lávame con tu sangre, Señor, y hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que hayas abatido, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, no quites tu mirada de mí, Señor, porque sin ti yo sería nada, papá. Pero contigo yo lo tengo todo. Llévame siempre a un arrepentimiento genuino delante de ti, para asimismo tener paz contigo, paz conmigo mismo y con los demás, Señor. Llévame siempre a reconocer que siempre en mi corazón está el querer hacer tu voluntad, pero que también está el pecado a la puerta, como tú le dijiste a Caín. El pecado está a la puerta. Y si tú obedeces, pues tendrás que atenerte a las consecuencias. Señor de los cielos, por eso no queremos fallarte, no queremos pecar contra ti, pero siempre hacemos lo malo delante de tus ojos, Señor. Por eso esta mañana me acerco a ti con la bendición de saber que me escuchas y que tú eres un Dios bueno, Señor, y que en cada uno de nosotros tiene que haber un reconocimiento de que nosotros somos pecadores, pero que tú, Señor, cuando nos ves un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú. Tú no desprecias un corazón que se humilla ante ti. Tú desprecias es el orgulloso, el que ignora que tú todo lo ves, todo lo conoces, todo lo sabes. Por eso, Señor, yo quiero bendecir cada lugar, en cada familia, cada persona que se acerca a ti, bendito Dios, y reconocer que somos débiles y que tú eres fuerte con nosotros. Nosotros somos fuertes en ti. Tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy.
porque sin ti somos, bendito Dios, nada. Por eso, Señor, gracias. Y Espíritu Santo, cuántas veces te hemos contristado, cuántas veces hacemos lo que queremos, pero no la guía tuya, Espíritu Santo. Y nos regalaste ese Espíritu Santo a nosotros, a todos los que somos tus hijos, para vivir de acuerdo a Él. Y a veces el Espíritu Santo está contristado, está dormido, está quieto, porque no puede hacer la voluntad del Padre. Por eso, Espíritu Santo, perdónanos, y hoy te pido, Espíritu de Dios, que te muevas en cada corazón, que selles esta tu palabra y que nos permitas, Espíritu Santo, compartir este tiempo contigo, porque tú eres el que nos enseña. Enséñanos tu palabra, Espíritu Santo. Enséñanos tu verdad. Llévanos a toda verdad y permítenos disfrutar de ti en este momento, Espíritu Santo. Enséñanos, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Espíritu Santo, tú que conoces todo lo de Jesús, revélanos a Jesús. Y Jesús, tú que conoces todo lo del Padre, revélanos al Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Gracias, Señor. Gracias por cada lugar, en Filadelfia, en Georgia, Señor, en West Palm Beach. Gracias, Papito Santo. Gracias por cada lugar donde tú, Señor, estás allí presente, en cada familia, en cada hogar. Gracias por tu amor eterno, por tu fidelidad. Señor, gracias porque por ese amor tuyo y por esa fidelidad tuya no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus bondades, Señor. Y esa misericordia tuya que es nueva hoy, nos acercamos por eso a ti, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Sella esta tu palabra en el corazón de todo aquel que lo escucha. Bendice los que ya se han conectado a esta hora con nosotros y todos los que en el transcurso del día lo van haciendo, Señor. Guárdales, bendito Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos viendo un paquete, digo yo así, de el orden familiar de Dios, ¿cierto? El orden de la familiar de Dios. Lo que Él quiere en la familia, cómo quiere Dios que sea cada familia, cada hogar. Y estamos viendo el ejemplo de Jesucristo para el varón como esposo. Jesucristo es el ejemplo para el varón como esposo. Y cómo es Jesucristo, vamos a recordar los puntos que ya hemos visto, nombrándolos. Cómo es Jesucristo como ejemplo para ese esposo. Bueno, primero Él estaba bajo la autoridad de Dios. Vimos el primer punto, estaba bajo la autoridad de Dios. En Juan 5:30, Él declara: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, Él era un hombre que se sometía continuamente al Padre. Entonces, ese es el primer ejemplo para el varón. Como el varón, la cabeza del varón es Jesucristo, debe de estar sometido completamente a la voluntad de Cristo, porque Él es su ejemplo, así como Jesucristo lo hizo. Segundo, Jesucristo era un líder espiritual. Jesucristo tomó la responsabilidad de proveer la salvación para el mundo entero. Y entonces en Efesios 5, 25 y 26, entonces dice que para santificarla, habiéndola purificado para el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos que el esposo está llamado a tomar el liderazgo espiritual de la familia, igual que lo hizo Jesucristo. Él no esperó hasta que el mundo se diera cuenta de la necesidad de él, sino que él tomó el primer paso. Él inició el contacto con el hombre y proclamó la salvación. El reino de los cielos se ha acercado, fueron sus palabras. Por lo tanto, llamó al hombre al arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, Jesucristo, como líder espiritual, es ese modelo para el hombre.
Entonces, para santificarla, dice Efesios 5, 25 y 26. ¿Sí? Ese liderazgo se muestra para santificarla, esa esposa. Él santifica a la esposa con la palabra de Dios, ¿sí? Apartado para sí, para sí mismo. Entonces, lo mismo que hizo Jesucristo, Él apartó. Cada uno de nosotros somos esa iglesia de Cristo, esa iglesia, y Él la apartó para santificarla. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el esposo tiene que tener conocimiento de Biblia y tiene que hablar de acuerdo y actuar de acuerdo a lo que dice la palabra. Otro ejemplo de Jesús es cuando buscaba compañerismo y comunión. Jesús buscaba compañerismo y comunión. En Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Lucas 19:10, ¿sí? Y en Juan 15:14 Jesús llamó mis amigos a sus compañeros durante más de 3 años. Y luego en 1 Corintios 1:9 dice que estamos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo y nuestro Señor. Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Estamos llamados a tener esa comunión. Entonces, Jesús nunca quiso estar solo, ¿no? Porque Él no vino a eso, ¿sí? Buscó sus discípulos para estar con ellos. Entonces, Jesús buscaba esa compañerismo y esa comunión, y la misma manera, la amistad que el esposo debe tener con la esposa debe ser un propósito fundamental en el matrimonio. Malaquías 2:14, el Señor le dice a al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías, le dice que le recuerde que ellos han sido desleales con la esposa y que ella es tu compañera. Y compañera significa estar entretejido con alguien, estar una amistad. La amistad con el esposo, entre esposos, es muy importante, porque así eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? En Cantares 5:16 dice, tal es mi amado, tal es mi amigo. ¿Ve? Entonces, por eso, cuando eso existe, de verdad, porque hay una comunión primero con Dios y esa amistad se da, difícilmente van a entrar las peleas, las guerras, porque hay respeto, cada uno se conoce. Esa amistad es para conocerse, para dialogar, para conocerse más en las necesidades de esa esposa. Otro punto es que Jesús era un buen comunicador. Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos, les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Entonces Jesús era un buen comunicador que hablaba lo que el Padre decía que dijera. Y eso es lo mismo que el esposo debe comunicar a la esposa, ¿sí? Entonces esa sabiduría que viene del cielo y entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el varón no tuviera cómo comunicarse con la esposa, sabe que a través de Jesucristo lo va a poder. Hay hombres que dicen, no, es que yo no sé dialogar, yo no sé qué le voy a decir. Por eso estamos viendo, porque antes en el noviazgo sí lo hacía, ¿verdad? Pasaban horas y horas hablando y horas contándose cosas, porque ya en el matrimonio eso no, ya se acabó. Entonces no, el Señor quiere que seamos excelentes comunicadores. Por eso Jesucristo es el ejemplo. Y en otro punto es que Jesús servía a los demás. En Marcos 10:45 que dice, no vine para ser servido, sino para servir. ¿Sí? Entonces Jesucristo nos da ese ejemplo de servicio, se humilló, lavó los pies a sus discípulos, estaba tomando ese lugar de esclavo y lo manifiesta con un corazón libre, un corazón de amor. Eso es amor, ¿no? Entonces hay hombres que dicen, yo soy la cabeza del hogar y mi esposa es ayuda idónea, yo no tengo por qué servir, ella tiene que hacerlo todo, y eso no es así. Entonces vemos ahí a Jesús como ejemplo. Y en Gálatas 5:13, Pablo enseña a la iglesia, le dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Sírvanse por amor. Y el otro punto es que Jesús comprendía a los demás. Jesús comprendía a los demás. En cada palabra, en cada acción de Jesús, es evidente que Él comprendía todo.
¿sí? Comprendía todo. La Biblia dice en Hebreos 4:15, dice, compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Él entendía todo porque Él sufrió y aún más que nosotros, porque nosotros no hemos padecido todo eso que Él padeció. Entonces, comprender significa padecer junto con alguien. Eso significa compadecerse, ¿sí? Significa padecer junto con alguien, o sea, sentir lo que otra persona siente, mostrar compasión, ponerse en los zapatos de esa otra persona. Porque Jesús entiende todas las luchas, todas las debilidades que tenemos como seres humanos y se compadece de nosotros. Entonces la palabra de Dios anima a los esposos a que tengan comprensión con las esposas y entiendan sus momentos difíciles, pero para que la animen, para que la levanten con sus palabras amorosas, ¿sí? Porque ese es Jesús. En primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, sabiamente. Y ese sabiamente quiere decir que esa sabiduría viene del cielo, ¿sí? Vivan con ella sabiamente. Sabiamente significa saber algo porque investiga, conoce qué es lo que las necesidades de esa esposa, ¿sí? Entonces, en otras palabras, si el esposo va a seguir el ejemplo de Cristo y obedecer ese mandamiento, tiene que estudiar a su esposa y aprender a conocerle. Hay hombres que no saben, ¿sí? Que si ella llora no les importa, si está triste no les importa, porque no se han puesto, no sienten lo mismo. O sea, por eso el ser una sola carne, por eso el Señor es sabio, hermoso, porque cuando Él dice serán una sola carne, cuando esa parte de los dos se unen, están entregándose todo, están sintiendo el uno al otro. ¿Sí? Hay división cuando nada de esto sucede en el matrimonio, cuando el matrimonio ya se ha acabado desde antes de, o sea, ya cuando llega Jesús al matrimonio, ya está acabado. Hay esperanza, claro que sí, porque por eso es que se enseña la palabra, pero todo tiene que ser que los dos se pongan de acuerdo a qué es lo que quieren hacer y que el varón de verdad quiera, ¿verdad? Porque aquí le está hablando el Señor es directamente al varón como ese ejemplo, como cabeza del hogar y cabeza de la esposa. Entonces, cuando el varón se preocupa por entender su esposa, por conocer qué le sucede, cómo esos momentos, las mujeres somos complejas porque tenemos momentos de ovulación, momentos de la menstruación, el ciclo menstrual nuestro. Tenemos problemas también cuando hay bebés que amamantamos, que tenemos muchas cosas que a nosotros esos ciclos nos hacen experimentar muchas situaciones en las emociones. Entonces, por eso vimos la amistad. El hombre empieza a conocer esa esposa, a través del diálogo, de también pedirle a Dios sabiduría, porque primera de Pedro 3:7 habla que los maridos dice igualmente vivan con ellas sabiamente. Sabiamente, miren, ¿ve? Y esa sabiduría significa investigación, ¿ve? Entonces, cuando haces eso, el hombre va a ganar mucho para para poder tratar a ella diariamente. Entonces, ¿cómo puede comenzar un varón a hacer todo esto? Bueno, resulta que amar y comprender y amar a esa esposa sabiamente es un proyecto para toda la vida. No es solamente de la luna de miel y se acabó. No. Resulta que esto es de mucho esfuerzo, tiempo invertido para desarrollar una comunicación abierta, para desarrollar una comunicación confiada, un compañerismo íntimo y todo entretejido en las cosas ordinarias de la vida cotidiana. Entonces tú tienes que interesarte suficientemente como para investigar cómo le va espiritualmente a ella, en qué consisten sus luchas personales, cuáles son esas luchas en las cuales ella batalla, cuáles son sus temores, cómo puedes tú ser ese apoyo de ella para cada día verla mejor y ayudarla a cumplir sus sueños, sus anhelos, ¿sí?
Entonces esto requiere que tú la escuches activamente, que le pongas atención, que medites en lo que ella te dice, tomando en cuenta las cosas para un futuro también, porque ella también tiene sueños o anhelos, un futuro contigo, o sea, los dos están unidos con el esposo. Entonces, cuando tú sabes lo que a ella le gusta, lo que ella necesita de Dios y de otras personas que la rodean, entonces sabrás qué hacer por ella, cómo orar por ella, cómo interesarte. Tremendo el varón que el Señor nunca escucha orar por la esposa, ¿verdad? Porque el Señor sabe todo, conoce todo. Es tremendo. Entonces, algunos varones por eso van en esas citas pastorales y en esa forma de vida y dices que yo no la entiendo. No sé por qué está así, ¿sí? No sé qué es lo que siente. Yo no sé por qué hoy amaneció así. Esta mujer no la entiende nadie. Es porque no se ha tomado no se ha tomado el tiempo, la responsabilidad que tiene para orar por ella y conocerla sabiamente, al tener esa mujer como Dios dice. Entonces hay que ponerse manos a la obra para investigar, preguntar, escuchar y lograr un mejor entendimiento de ella. Entonces eso se logra porque sí se puede, porque son deseos de Dios y Dios es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. En primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Todas las verdades de Dios están en su palabra respecto del matrimonio y de todo lo que queramos saber. Ayer yo meditaba en que Jesús es el camino, porque Él es el camino que nos lleva directo al cielo. No hay otro camino. Tu meta es terminar allí en el cielo. Esa es tu meta. Desde que naces hasta que el ciclo de vida que Dios te ha dado y nos ha dado a cada uno. Entonces Jesús es ese camino y nos muestra el camino por donde debemos de andar. Jesús es ese camino. Él mismo lo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, porque Él nos muestra todas las verdades de la vida. Él nos hace comprender en lo íntimo sabiduría, como decía David, es verdad. Él nos muestra lo que es las verdades de la vida, todas las mentiras que el diablo entreteje y para que nosotros decidamos. Y Él es la vida porque en Él está la vida. O sea, sin Él no hay vida, nada hay de vida sin Él. Todo lo demás es mentira. El que desconoce a Jesucristo no tiene la vida. ¿Ve? Él es la vida. Él nos enseña a vivir aquí en esta tierra, a darle sentido a cada día, a darle propósito. Entonces, si una persona no tiene propósito en su vida, pues la vida es muy, muy aburrida. Y por eso muchas personas terminan en la depresión o terminan con la mente enferma porque no tienen motivación, no hay vida. Jesús es la vida. Entonces, Dios puede abrir el corazón para conocer para conocer esa esposa, quitando las barreras, los conceptos equivocados acerca de Jesús. Y seguramente puede abrir el corazón del varón para entender más a esa esposa. Todo depende de hasta dónde quiere cumplir el varón su rol como esposo y cumplirle a Dios, que eso es lo más importante. Entonces hay que pedirle a Dios esa ayuda. Los discípulos no entendieron algunas cosas que el Señor les dijo en Marcos 9:32 y dice que tenían miedo de preguntarle. Tenían miedo de preguntarle. ¿Por qué? Porque es un temor infundado que pone Satanás y no hay que permitir ni que el temor ni que el orgullo detengan de pedir a Dios ayuda y de preguntarle al Señor. Hay que preguntarle. Yo le pregunto todo se lo pregunto a Él. Salomón en Primera de Reyes 3:9 pidió un corazón entendido para poder gobernar al pueblo de Israel y Dios se lo dio. Dame un corazón que dame sabiduría y ciencia para manejar este pueblo. Entonces hay que admitir que la esposa necesita, ¿cierto?, entenderla mejor, conocerla mejor y por eso como es la voluntad de Dios, Él te va a dar
ese corazón al varón. Por eso qué bueno que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es lo que tenemos que tener presente. Si esta es la voluntad de Dios, porque nos está enseñando la palabra. Entonces, si yo lo pido, lo voy a tener, pero lo pido con fe, no dudando nada, como dice Santiago. Y hay que orar juntos para que Dios les dé un corazón a ambos, que se entiendan el uno al otro, que se conozcan. Por eso casarse, el matrimonio no empieza con la fiesta de bodas, no. El matrimonio empezó desde que ya el hombre decidió, o la mujer, que los dos irían al altar, irían a hacer un pacto con el Señor. El Señor hace un pacto con el matrimonio. Él es el que hace ese pacto. Entonces así será un hogar establecido, fortalecido para permanecer, pero no permanecer como perros y gatos aburridos, no, que no se ve la hora ya de que separarse del uno del otro. Tremendo, ¿verdad? Por eso los divorcios son tantos, porque no se escucha a Dios y no se hace su voluntad. En Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Dos cosas importantes. Y esta casa significa familia, descendencia, porque cuando todo comienza con la pareja y ya vienen los hijos, se deja un legado que trasciende por generaciones. Y todo depende de lo que tú siembres en esa casa, en ese hogar. Casa significa descendencia, hogar, familias. Entonces dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Pero qué triste que esto no se tiene en cuenta. Otro ejemplo de Jesucristo es que Él daba honor a otros. Jesucristo siempre le dio honor a otros. Por eso después de exhortar a los maridos a vivir con sus esposas sabiamente, añade también en 1 de Pedro 3:7, dice, dar honor a la mujer como a un vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Qué triste un hombre orar y orar y orar y orar como un loro, pero esas oraciones no están llegando al cielo. ¿Por qué no están llegando? Porque no se escuchan si está tratando la esposa diferente a como dice la palabra. Honor a la mujer como vaso más frágil, o sea, el hombre es frágil, quiere decir eso. Si el hombre es frágil, la mujer lo es más. ¿Ve? Más frágil que el varón es ella. Entonces, él la debe de tratar así. Cuando a una mujer se le dañan sus emociones, se le resquebraja su autoestima, se hace a un lado, mira, algo que aprendí, que vi bien bonito, que lo vamos a ver más adelante, es que el varón es, cuando dice que es la cabeza de la esposa, no es porque mande más, no es porque grite más, no es porque ella se tenga que someter a lo que él quiera. Eso no quiere decir la palabra. Quiere decir que él es esa fuente, imagínense, fuente en hebreo, fuente que le ayuda a ella a seguir adelante como Dios quiere. Esa rosa del jardín, que juntos los dos van a tener hijos igualmente. Pero si el varón siempre le está diciendo cosas feas, la insulta, la trata mal, ¿cómo van a llegar estas oraciones al cielo si la mantiene viendo como un enemigo, no como su compañera idónea? Entonces, ¿qué significa dar honor a esa esposa? Bueno, es honrar, es estimar, es tener algo como muy valioso, ¿sí? Jesús es ese supremo ejemplo de ese tipo de amor. Él vivió su vida para servir a otros, dando su vida en sacrificio en la cruz. Entonces, no nos consideró a ti y a mí tan valiosos como para derramar su sangre por nosotros, para redimirnos para sí mismo. Primera de Pedro 1:18 y 19 nos lo recuerda. Por eso la sangre de Cristo es tan valiosa, porque con esa sangre fue que Él nos redimió. Somos tan valiosos para Él, tan valiosos, que eso hizo Él por ti, por mí. Entonces imagínate el esposo y la esposa cuando entienden esto.
Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Por eso es tan valiosa nuestra vida y Dios nos la cuida y nos la enseña a vivir porque Él ya pagó ese precio. Pagó un rescate, dice, de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Heredaron. Entonces todos llegamos a tener una vida vacía sin Cristo. Y dice, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que Dios no tiene pecado ni mancha. Cuando tú entiendes esto, el valor que tienes para Cristo, inmediatamente también cuidas tu vida, porque Él sabe y el enemigo sabe el valor que tú tienes y por eso anda como león rugiente, viendo a quién devorar para destruirla. Entonces, ¿cómo puede el varón dar honra a esa esposa? Entregándose a ella de todas las formas que hemos examinado, poniendo a Cristo en su lugar correcto como primera autoridad de su vida. Él es su prioridad, ¿sí? Entonces, siendo un ejemplo también en el hogar, cultivar un corazón de siervo, aprender a comunicarse con su esposa, ser un compañero con ella, estudiarla a ella y pedir la sabiduría que viene del cielo para entenderla a ella y proveer lo que ella necesita, no solamente comida o no solamente ya le di este trapito, esta ropita o esta joya. No, todas esas acciones requieren un amor sacrificial, como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Ese es el ejemplo. En Romanos 12:10 se define el honor. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, dando preferencia los unos a los otros. Romanos 12:10. Las enfermedades que comienza a experimentar la esposa son debido a todo eso. Todas las enfermedades empiezan a salir en ella, porque la esposa, por eso como ese vaso más frágil, se va acabando. Entonces hay que darle la preferencia en amor sacrificial. Y es cierto, muy cierto, que ella se va a dar cuenta del valor que tú tienes con ella y de lo mucho que tú luchas como varón para mostrarle ese valor, sobre todo porque ya Cristo se lo reveló. Le dijo, es que yo te la entregué a ti. Y es de tanto valor que ahí vemos en el ejemplo cuando Eva fue débil y oyó la voz de Satanás. Y el Señor no le pregunta a Eva, le dice al varón, ¿dónde estabas tú? ¿Ve? Entonces ahí vemos que Dios siempre pedirá cuentas de todo esto. Otro punto es que Jesús rehusó forzar a otros. Jesús nunca forzó la voluntad de ninguno y no la fuerza en esos tiempos tampoco, ya que esto va contra la naturaleza divina que es el amor. Por eso Él habló del amor. Sin amor, nada se puede. No se puede forzar a alguien y al mismo tiempo amarle verdaderamente. Eso no es así. Jesús representa siempre la relación con Él como un asunto de elección propia de cada persona. Tú recibes a Cristo en tu corazón, no por obligación. Tú sigues a Cristo por amor. Tú te levantas temprano, lo obedeces por amor. Por amor. Todo lo que hacemos es por amor, no porque me toca. En Apocalipsis 22:7 dice, el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Agua de la vida, agua de la vida. Ahí es donde comienza la vida a tener sentido, cuando tomamos esa agua que Jesús nos ofrece y dice es gratuita. Y dice el que tiene sed. O sea, Él no le impone a nadie nada. Si usted no quiere obedecer, no obedece. Pero usted va a ver las consecuencias de eso. Entonces el Padre llama y espera que tú estés de acuerdo con Él en cuanto a la verdad de la palabra. Él llama.
y Él empieza a mostrar las verdades y Él espera que tú estés de acuerdo. Y entonces ahí en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos, o sea, confesar significa decir lo mismo acerca de algo que el Padre nos está diciendo, ponernos de acuerdo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese Primera de Juan 1:9 tiene que ser constante en nuestra vida, pero es ponernos de acuerdo, y confesar es eso. Confesar es decirle al Señor, si estoy mal, estoy haciendo esto mal, como esposo estoy mal, como esposa estoy mal, o sea, es confesar delante de Dios. Pero Dios no te va a obligar, a forzar, a arrepentirte, no, ¿sí? No te va a obligar, Él simplemente llama y dice, vengan a mí, ¿cierto? Y arrepiéntanse, y empieza a mostrar que de qué nos tenemos que arrepentir, cómo está nuestra vida. Entonces, con ese amor, Él nos conduce a una armonía con Él, así como lo hizo con su pueblo Israel en Oseas 11:4. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Ese es Dios. Si yo llevo tantos años con el Señor, es porque siempre he experimentado su amor. Nunca ha sido a la fuerza, nunca. Todo ha sido en el amor. Y este es un ejemplo central de Cristo para el varón, si quieres llegar a ser el esposo, el marido que Dios quiere que seas. Jamás podrás imponer nada a la fuerza, ni el liderazgo a la fuerza. Ella tendrá que llegar a un punto de someterse a ti cuando tú te sometas a Cristo. De lo contrario, no. Y entonces la pregunta para el varón es, ¿por qué no me someto a Cristo? ¿Por qué? Si no es por su amor y ternura que Él nos ofrece, entonces, ¿qué te hace huir? Si Él ha demostrado un amor sacrificial en la vida de todo ser humano, dándola su vida en la cruz. Entonces Jesús no tiene que imponer su voluntad para tu vida a la fuerza, porque tú estás convencido, ¿verdad?, de ese amor por ti, de lo que Él hizo en la cruz por ti. Es un amor incondicional. Jesús te ama y nos ama. Ama al varón, ama a la mujer, a pesar de los fracasos. Por su misericordia Él la muestra todos los días, muestra paciencia contigo, porque si no fuera por esa paciencia de Jesús, no estaríamos aquí. Y la muestra de muchas maneras, experimentando cada uno de nosotros su ternura, su fidelidad. Entonces, si estás convencido de eso, tú deberías naturalmente rendirte a Él, naturalmente, y tener que Él tenga esa autoridad en tu vida, que Él sea tu líder, tu guía, tu pastor. Si estás convencido plenamente de estas verdades, todo debía rendirlo a Él. No debías de esperar y buscar y buscar por aquí y salir por acá, porque eso no es lo que Él quiere. Entonces, en lugar de obligar a tu esposa a seguir tu voluntad a la fuerza, tienes que aprender es con el liderazgo de Cristo. El amor siempre busca llegar con entendimiento a la esposa en todas las áreas que dividen ahora esa relación. Por eso Jesús no obliga a nadie, Él mostró el amor. Y Pablo exhortó a hacer eso también en el área de las relaciones sexuales. ¿Sí? En 1 Corintios 7:5 dice, a no ser por mutuo consentimiento y vuelvan a juntarse en uno. ¿Sí? Les dijo a las mujeres y a los hombres en la iglesia de Corinto que no se negaran el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento. Hasta en eso, el respeto. Y ese consentimiento significa llegar a un acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar, a ayunar. Entonces, en ese tiempo vamos a estar distanciados, pero después nos vamos a unir. Entonces le dice a los maridos que no obliguen a sus esposas a no ser que se consienta ese acuerdo, porque resulta que se ponen a ayunar y a orar y el esposo no respeta todo eso y quiere que a la fuerza
las cosas se hagan. Entonces la exhortación es que las parejas se pongan de acuerdo para encontrar una solución juntos en lo que respecta al matrimonio, a las cosas por las cuales están buscando a Dios. Y hay áreas que son muy íntimas en el matrimonio y hay que obrar inmediatamente. Después vamos a hablar de esa relación sexual entre ambos. Entonces, ¿cómo debe ser esta regla en todas las áreas? Bueno, con amor se llega a un acuerdo y nunca se recurre a la fuerza. Es que tienes que estar conmigo. ¿Cuántas parejas a la esposa ha llorado y se ha sentido tan mal porque ha sido violada por el mismo esposo? Ha sido a la fuerza. ¿Sí? Entonces, pero si el esposo comienza a seguir el ejemplo de Cristo y ama a su esposa de esa manera, el corazón de su esposa va a confiar cada día más y ese liderazgo lo va a respetar y se va a ver, trasciende como familia. En cambio, si rehúsa el varón aprender esas actitudes, esas acciones, no hay nada que pueda decir a que le anime ese liderazgo. La esposa no va a seguir un hombre que grita, que no tiene a Cristo como cabeza, no lo va a seguir. Y si tú oras, el Señor no te va a oír porque dice que las oraciones tienen estorbo. Por más que le pidas a Dios que te dé actitudes, tú tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios primero porque te dio una esposa y no la has valorado. Y luego a sí mismo, ¿cierto? A ella, porque no ha sido un ejemplo de verdad. En Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mire, esta es una promesa. Todo aquel, dice, sin excepción, el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Qué lindo. O sea que con Dios nunca, con Jesús, nunca perdemos, nunca. Ahí está. Pero ¿qué tiene que hacer el varón? Así buscar, dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bueno, dejémoslo hasta ahí, porque ya con esto terminamos esa parte del esposo, todos los ejemplos. ¿Ve? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor. Padre, cuánto tienes que luchar para que nuestros corazones sean obedientes a ti y a tu palabra. Cuánto tienes que... Tú lloras con esto, Señor, cuando el hombre no obedece. El hombre y la mujer desobedecemos, Señor. Ambos desobedecemos tu palabra. Ambos hacemos nuestra propia voluntad. Cuánto tienes que sufrir tú porque tú dejaste todo tan claro, tan establecido para nosotros, Señor, para vivir una vida plena, una vida feliz. A veces la mujer se torna caprichosa, es mentirosa, le falta todavía esa formación. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender de ti, Señor Jesús. El ejemplo para el varón, porque él es la cabeza de él, es Jesucristo. Y nosotros aprendemos del varón, porque él es nuestra cabeza. Pero cuando el varón no cumple ese rol, está mal el hogar, entonces hay que buscar. La esposa debe buscar a Jesucristo como varón, como cabeza para ella, aunque no es el rol de Dios, pero para que todavía con la esperanza de que ese hogar sea restablecido. Ya Dios dará las directrices hacia eso. Ya Dios dirá qué se tiene que hacer. Pero Señor, enséñanos a ser obedientes, obedientes a ti, obedientes a tu palabra. Obedientes, Señor, porque un corazón obediente y un corazón contrito y humillado nunca despreciarás tú. Es tu palabra, Señor, es tu luz, la palabra es tu luz, lumbrera nuestro camino. No puede haber nada diferente a tu palabra que nos guíe. Por eso, Señor, grábala en nuestro corazón. Y ayúdanos, papá, porque cuántas cosas te fallamos y todos los días más y más. Bendito Dios. Quita de nuestro corazón la rebeldía, la obstinación, todas las cosas, Señor, que no te agradan. Quítalas, Señor. Danos un corazón de carne, sensible a tu voz.
como en esos hogares que hoy tanto, tanto más necesitan, bendito Dios. Espíritu Santo, porque hoy está levantándose una generación de cristal, unos hijos que los padres no han escuchado las instrucciones de Dios, y como padre el varón ha fallado en lo espiritual y ha fallado. La esposa también hemos fallado delante de ti, Señor. Hemos fallado. Y hay una generación de cristal en estos tiempos, Señor, donde los hijos todo lo quieren tener, todo lo tienen, pero también ayer veíamos un documental, cuántos niños suicidándose en una región por allá donde muchos niños se suicidan porque los obligan a hacer cosas que ellos no quieren, porque no hay la luz tuya, Señor. Llega a esos lugares, papá, llega a esos lugares donde solamente hay espíritu de muerte, Señor. No hay vida, no hay vida, no hay motivación, no hay anhelos. Papito de los cielos, llega a ese lugar, que tu palabra llegue a esos lugares donde hay tanta oscuridad. Permítenos llegar, bendito Dios, aún por medio de estas redes sociales, Señor, que tú nos has dado, para que estos mensajes lleguen a esos corazones, donde tantos niños, Señor, están cometiéndose tantas cosas, los obligan a casarse según sus tradiciones, porque son indígenas también. Papito de los cielos, haz tu obra maravillosa, para que cada familia de verdad podamos decir: Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Jesucristo sigo con reverencia, con amor, con entrega, así como Él se entregó por mí. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tus enseñanzas, por tu palabra. Que hoy sea un día donde esta palabra tú la selles en el corazón de todo hogar y de toda familia. Tu bendición sea en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión.